Bien, buenos días a todos. Voy a hablar lo más pausado posible para que se me pueda entender y luego, antes de comenzar, voy a decir algunas cositas previamente. En primer lugar, agradecerles aquí a la Asociación Kierkegaardiana en Brasil, a Marcio Jiménez, gran persona con el cual estuve compartiendo en México, en la Iberoamericana, experiencias de esta índole, muy agradable. Quiero manifestar también mi más profundo agradecimiento a todos ustedes. Es un pueblo muy acogedor, cordial, da placer estar acá. Antes de comenzar, ayer en una discusión, simplemente es para dejar enunciado, ¿no? En esto de Kierkegaard y la no filosofía y la libertad, creo que falta la presencia de un filósofo que es Rousseau, que tuvo un gran impacto en el pensamiento de Kant, que desafortunadamente ayer no se pudo mencionar. Y este impacto obviamente se extendió a lo largo de toda la filosofía del siglo XIX, filosofía de la libertad. Simplemente quiero enunciar eso. Y lo otro que quería enunciar frente a este problema de la no filosofía y la filosofía, creo que estamos pasando por un momento muy puntual también de preguntarnos qué es lo propio de la filosofía hoy en día. ¿Qué es lo propio de la filosofía hoy en día? Y me parece que eso es vital porque en un mundo donde los saberes y ciertos conocimientos tienden a desdibujarse, a explayarse y a perderse en medio de todo ese marasmo de cosas. Entonces sería una pregunta que me surgió ayer, dos preguntas que me surgieron ayer, lástima que se haya dañado el servicio de internet. Finalmente, lo que yo traigo acá con Kierkegaard, siempre lo he enunciado, es por medio de un pensador francés, Michel Foucault, que él menciona que ha leído a Kierkegaard, pero desafortunadamente nunca escribió algo sobre Kierkegaard. Simplemente, hablando contigo, en una última entrevista antes de su muerte, él menciona a Kierkegaard, Heidegger y Nietzsche, digámoslo así, como tres pensadores que influyeron en su pensamiento. Pero desafortunadamente no aparece en sus escritos nada al respecto sobre Kierkegaard. Pero cuando uno lee la última etapa de Foucault, esto es producción mía porque no estoy afirmando nada en torno a Michel Foucault, uno encuentra cosas muy interesantes en Foucault y esa estrecha relación sobre Kierkegaard que es lo que más me interesa a mí de Kierkegaard, no otra cosa en este terreno, y eso lo quiero dejar muy claro, ¿no? Y el texto se centra exclusivamente en hablar de una manera quizá un tanto libre sobre el impacto de Kierkegaard en nuestro momento contemporáneo. Y por eso, para comenzar, yo retomo aquí lo de Foucault en sus últimas entrevistas. Él dice que a él le interesa más que una teoría, una experiencia del pensamiento. Ahora sí voy a comenzar, muy amable, y voy a leerlo para no detenerme y crear una confusión en mi lenguaje y que no se pueda entender. Bien, el texto tiene una introducción muy breve, tiene unos capítulos también muy breves. Este texto es fruto de un trabajo mucho más largo y este es un resumen de ese trabajo. Espero darme a entender lo mejor posible. La introducción dice así: comencemos por la pregunta que representa para el pensamiento de Kierkegaard el equilibrio entre la ética y la estética en una existencia singular como la que él llevó. La vida, la existencia se vive en profundidad y no en superficie. Esta ha de ser la manifestación radical de toda vida singular, de toda subjetividad, de toda espiritualidad. En este sentido, socráticamente se exige conocerse, dominarse, cuidarse
y gobernarse a sí mismo a lo largo de la subsistencia, acompañada de la paciencia, de la serenidad, de la prudencia, de la tranquilidad, de la perseverancia filosófica. En su conjunto, tendríamos una vida plena, práctica y equilibrada entre lo ético, lo estético y lo espiritual, que en el caso último para Soren sería una vida de orden religioso en la que el sujeto logra ganarse y adquirirse a sí mismo y que el presente escrito destaca. Vida ética. ¿Qué precisa una vida equilibrada? En el momento de elegirla y en decidirla, no hay marcha atrás cuando se la asume, ante todo cuando se la vive. Uno se sumerge en ella con el sello del distintivo de quien elige. En esta dirección, la elección de vida está ligada con aquel que toma conciencia, capaz de elegirse por sí mismo, sin que otro tome por él sus decisiones. Al respecto dice Kierkegaard, así uno tiene que extirpar el error que se ha metido dentro de uno y comenzar de cero cada vez que yerra. He ahí la razón por la cual es importante elegir y elegir a tiempo. Hasta ahí. Dicha opción va más allá de la mera forma, va en profundidad ética y espiritual, en pleno equilibrio del vivir. De nuevo, Kierkegaard. Pues cuando la elección es llevada a cabo con toda la interioridad de la personalidad, su naturaleza resulta purificada y él mismo es conducido a una relación inmediata con el poder externo que, estando presente en todas partes, penetra la totalidad de la existencia. El hombre del equilibrio es el hombre justo, podemos decir el de la virtud aristotélica. Es la elección ética que él realiza para con y su vida, ya que quien da el peso de la elección es lo ético y no la inmediatez de lo estético. La elección ética es lo que da cuenta de una vida en su singularidad. No en vano dice Kierkegaard, o bien uno ha de vivir de manera estética o bien de manera ética. He ahí, por decirlo, el carácter indelebilis de lo ético, pues pese a situarse en el mismo nivel que lo estético, lo ético es propiamente lo que hace que la elección sea una elección. Hasta ahí Kierkegaard. Yo aquí tenía una cita de un gran conocedor de la filosofía estoica, Pollens, que hay una traducción al castellano muy buena. Así, el hombre que se conduce bajo lo ético es aquel justo en sus acciones, a diferencia de aquel que pretende vivir la virtud y vive en el espectro estético. Es el hombre paradójicamente del pecado que no tiene idea de sí mismo, que no se ama a sí mismo, es decir, aquel que se conoce a sí mismo. En consecuencia, para el pensador danés se elige no tanto entre el bien y el mal, sino que filosóficamente se elige una vida del bien ético en contraposición a una vida de la indiferencia, que ni siquiera es el mal en sí mismo. Por tanto, una vida ética es la entrega satisfactoria de la misma como obra, la cual ha de reflejarse en distintos órdenes de la misma: un amor, unos hijos, una amistad, un largo etcétera. De modo que nos lleva a una existencia filosófica espiritual en el buen sentido de la palabra, lo cual no impide la contemplación y la praxis en las exigencias que nos confronta el diario vivir. Igualmente, uno de los grandes aportes a la filosofía desde la ontología por Kierkegaard es la singularidad del ente frente a una ontología abstracta y totalizante, además de sistemática y desligada vitalmente del amor, de la amistad, entre otros. En otras palabras, una filosofía, una ontología práctica, de modo que
A pesar de que la filosofía nos hable universalmente, ella se realiza en la singularidad de cada subsistencia concreta, de cada ente como Ana, Mario, Laura, Sofía, y no en la figura abstracta del hombre de la humanidad. Si hablamos del ser, es porque tiene una existencia palpable en un ente específico, el cual tiene la capacidad de elegirse éticamente a sí mismo. Vida ética y vida estética. Ahora bien, el ser que se elige armoniosamente es aquel de la elección ética absoluta, sin que lo estético sea ajeno a dicha vida, a dicha elección de vida. Al respecto nos dice Kierkegaard: así, en la elección absoluta queda puesto lo ético, pero esto no implica que lo estético quede excluido. En lo ético, la personalidad se encuentra en sí misma, de manera que lo estético es excluido de modo absoluto o es excluido como lo absoluto, pero de modo relativo sigue estando siempre ahí. Como cuando se refleja en una vida ética y estética en armonía. Tan pronto se elige lo ético, lo estético retorna. Así, la existencia se hace bella. De esta manera, las preguntas saltan al escenario. ¿Qué es una vida ética? ¿Qué es una vida estética? A estas cuestiones se reconoce en el Danés lo siguiente, cito: a esto responderé, lo estético en un hombre es aquello que él inmediatamente es. Lo ético es aquello a través de lo cual llega a ser lo que llega a ser. El que vive en, por, de y para lo estético en él, se vive de manera estética. En otras palabras, vivir lo estético es vivir en el momento, con un conocimiento relativo o transitorio. Vivir éticamente es vivir por encima del instante, en plena libertad, tal como lo argumenta Kierkegaard. Es lo que cada ser humano desarrolla para sí mismo en su singularidad, una visión de mundo, una vida en pleno equilibrio entre una estética y una ética que afecta la existencia en profundidad. Al respecto nos dice el pensador, de nuevo: todo hombre, por escasas que sean sus dotes, por inferior que sea su posición en la vida, tiene por naturaleza la necesidad de formarse una visión de la vida, una idea acerca del significado y de la finalidad de la vida. Situación que afecta tanto al esteta como al ético, que los filósofos contemporáneos llamarían una ética y una estética de la existencia, o la vida cual obra de arte, que en Kierkegaard se caracteriza porque cada quien apuesta por una concepción de vida singular. Ahora bien, quienes ponen su mirada en construir su vida, en gozar mundanamente de ella, de las cosas exteriores, e ignorar su interioridad ética, podemos decir que no tienen una existencia equilibrada en la que la mirada está puesta en aquellas cosas que poseemos y consumimos, como son las riquezas, los halagos, los honores, los goces, los enamoramientos que se confunden con el amor. Es una condición de vida estética que se encuentra por fuera del sujeto en sus preocupaciones, atrapada en la superficie, en la habilidad o en el talento, que sería para Kierkegaard el talento práctico, talento mercantil, talento matemático, talento poético, talento artístico, talento filosófico, el cual es fruto del cultivo de habilidades que se desenvuelven en el mundo externo de hombres y mujeres, cruzadas o surcadas por el goce de una vida simple, la cual se asume según el deseo de quien la vive de manera inmediata, de acuerdo con el momento. Es lo que el danés nos dice: vivir para satisfacer el deseo, que es precisamente lo que ha invadido y ha enceguecido a las sociedades del mórbido consumismo, acompañado soterradamente por la melancolía, por la ausencia, por la ansiedad, por el vacío espiritual y la
falta infinita de muchos etcéteras, de seres abrumados que acuden al sillón psicoanalítico, a los libros de autosuperación, ya que se han olvidado de sí mismos y no encuentran el camino a lo largo de sus existencias, atrapados por una estética de las cosas como mercancías acumuladas en pleno consumo. Dice Kierkegaard, ¿qué es entonces la melancolía? Es la histeria del espíritu. En este sentido, una vida equilibrada es aquella en la que el espíritu humano en su singularidad, no en el mundo de la inmediatez melancólica de la totalidad, es sabedor de sí mismo, que se capta a sí mismo, que se concentra y se transforma a sí mismo y toma conciencia de sí mismo como vida superior. En ello iría una vida equilibrada entre lo estético y lo ético, que se opone a la melancolía carente de sentido, pues no se sabe cómo explicarlo, como lo dice Kierkegaard. Precisamente, la melancolía es la fuente que agobia la vida humana, pues no se quiere en profundidad e intensidad, sino en superficie, en inmediatez. Es el signo que atraviesa a la época presente. Por tanto, quien se dispone a sí mismo es aquel que encuentra significado a su vida en armonía. Vida y elección social. Una vida espiritual toma la existencia tal cual es en su contingencia, de modo que el hombre y la mujer, como seres éticos, asumen 3 estadios de vida en su ennoblecimiento: virtudes personales, civiles y de fe. Esta última, entendida como vida espiritual, en lo que en el ámbito filosófico sería una filosofía espiritual y que en Kierkegaard sería religiosa. En su conjunto es lo que llamamos una vida que se ha elegido a sí misma, de aquel que transita en la singularidad y va a la particularidad en su realización general. En consecuencia, dice Kierkegaard, el que se ha elegido y hallado a sí mismo de manera ética se tiene a sí mismo en tanto que determinado en toda su concreción. En otras palabras, ontológicamente vemos un viviente que se involucra en todas sus acciones vitales, como lo dice Kierkegaard, dotado de facultades, de pasiones, de inclinaciones, de hábitos, de influencias, afectado por el otro o los otros, en equilibrio, en orden, en temperamento, en equidad y en armonía, nacido de las virtudes éticas de dicho ser, que tiene como tarea y propósito elegirse a sí mismo como ser vital y no en abstracto, que asume situaciones concretas en su diario vivir o en su diario hacer, en plena interacción con los demás y con su entorno, cruzado por circunstancias y por el orden de las cosas. En este sentido, Kierkegaard es muy claro. Dice, el sí mismo, que es el objetivo, no es un sí mismo meramente personal, sino social, civil. Esto pues para hacer notar una parte muy interesante de Kierkegaard, de un ser que también se involucra en los asuntos de los seres humanos en un entorno social. Lo cual despeja dudas en la personalidad de dicho ser ético, no solo para consigo mismo, sino para con los demás como ser social, ya que una vida de aislamiento es una vida imperfecta para el danés. Esta manera de abordar al individuo como persona nos lleva a lo que somos como seres singulares, particulares, generales a la vez, en el que el deber de lo que soy ha de cumplirse como fin. Al respecto dice nuestro pensador, precisamente cuando se advierte que la personalidad es lo absoluto, que es su propio objetivo, que es la unidad de lo general y de lo particular, precisamente entonces se supera cualquier escepticismo que tome lo histórico como punto de partida. Podemos decir que lo ético reside en la conciencia de dicha personalidad y no en el deber por el deber.
¿Cómo impacta la vida una elección ética? ¿Cómo esta vida ética impacta la estética? ¿Cómo la ética impacta la espiritualidad? En su conjunto, podemos decir que una vida ética concreta es dominante ante lo estético, ya que en una vida ética no hay duda en la elección, no hay engaño alguno, hay belleza, hay verdad, hay seguridad. No hay duda autopática ni simpática. La primera es una exigencia de amor propio. La segunda es el punto superior para la vida en su reconciliación consigo mismo. De esta manera, la elección de una vida ética que envuelve la belleza, la verdad y la seguridad es una elección espiritual en lo único de una vida singular, particular y personal. Por tanto, dice Kierkegaard, así pues, el suyo es un movimiento a partir de sí mismo, hacia sí mismo, a través del mundo. De nuevo concluye, solo cuando considero la vida de manera ética como resultado, solo entonces la veo en su belleza. Solo cuando considero mi propia vida de manera ética, solo entonces la veo en su belleza. Es así como la vida ética se envuelve y cobra belleza en plenitud y en profundidad subjetiva, en singularidad, en particularidad y en personalidad. De tal manera, la vida es asumida en elección ética, estética y espiritual. Dice Kierkegaard, cuando considero la vida de manera ética, la considero en su belleza. La vida me envuelve entonces rica en belleza y no pobre, como en realidad es para ti. Riqueza estética y trabajo humano. La belleza de la vida se encuentra en el sujeto, en su interioridad, como en su exterioridad. La existencia cobra rostro estético gracias a la misma ética, pilar de nuestras conductas. Es lo bello en profundidad que toma pasión de un espíritu ardiente que lleva a la espiritualidad. Al respecto nos dice Kierkegaard, en virtud de esa fe veo la belleza de la vida, y la belleza que veo no tiene la tristeza y la melancolía que es inseparable de toda belleza natural o artística, inseparable aún de la eterna juventud de los dioses griegos. La belleza que veo es alegre y triunfante y es más fuerte que en el mundo entero. Y veo esa belleza en todas partes, incluso allí donde sus ojos nada ven. Una cosa es la mirada de un ebrio y otra cosa es de aquel que no lo es. Una cosa es la belleza en superficie y otra cosa es en su riqueza y otra cosa es la belleza a través de la fe. En este sentido, una vida cual obra de arte no pierde su entereza cuando asumimos los compromisos y actividades diarias. Kierkegaard dice lo siguiente, ¿o es que la vida habría de perder belleza por el hecho de que el hombre deba de trabajar para vivir? Podemos liberarnos de la necesidad de sobrevivir por medio del trabajo, mas no trabajar por placer, tal como lo hace el artista. La riqueza de la vida se conjuga en tres componentes: ética, estética y espiritualidad. Veamos el siguiente pasaje de Kierkegaard. Poder hacerse a cargo de sí mismo es lo que hace que el hombre sea grande, más grande que cualquier otra criatura. Es bello ver que un hombre posee el excedente que él mismo ha ganado, pero también es bello ver que un hombre realiza la hazaña aún mayor que transformar pocas cosas en muchas. El hecho de que el hombre pueda trabajar es expresión de su perfección. El hecho de que deba hacerlo es una expresión aún más alta de la misma. Tal como dice la cita, el hombre que se ha hecho cargo de su vida, en esto radica su belleza y su esplendor. Así, la mirada económica hacia el trabajo no la encierra la necesidad, sino su disfrute, en el que la ganancia generada para quien trabaja da en su profunda riqueza, en lo bello que le cobija, no en su frustración, alienación o plusvalía que empobrece el mismo trabajo, el cual invita a vivir en pleno la dignidad humana cristiana.
como lo dice Kierkegaard, en una reflexión de lo que sería una economía política del asunto que gira en torno al gasto y al ahorro, cruzado por la moral y no por la necesidad, ya que las necesidades económicas lesionan al espíritu humano a no dejarse engañar de envolturas o apariencias estéticas, pues a lo que nos enfrentamos en el diario hacer de nuestras existencias, esas situaciones concretas que hay que afrontar y resolver. De ahí que el amor hacia el otro, lo necesitado, urge compartir el pan desde una postura de pleno convencimiento ético. Por eso, cito a Kierkegaard, la consideración ética, según la cual todo hombre tiene el deber de trabajar para vivir, tiene dos ventajas con respecto a la estética. En primer lugar, concibe al hombre de acuerdo a su perfección, lo ve de acuerdo a su verdadera belleza. Esto hay que tomarlo como algo necesario y más que suficiente en lo tocante a este tema. En conexión a lo dicho, lo es el arte, la verdad, la ética, como forma y sensibilidad estética. Dice Kierkegaard, así pues, nuestro héroe está dispuesto a trabajar no porque sea para él una dura necesitas, sino porque lo ve, sino porque lo ve como lo más bello y perfecto. Al perder el trabajo, su espíritu de necesidad deja de ser tirano, explotador, esclavizante. Toma otro rumbo en conexión con su sentido y placer ético y estético que despierta en nosotros en la producción de obras, de mercancías. Tal como lo dice Kierkegaard, lo hace más humano y menos aburrido, o mejor, alienante. De ahí que el trabajo sea un placer que en gran medida se hace libre en su obrar, en el que el arte es un principio mediador tanto en la obra como en la mercancía, de un trabajo liberado de la necesidad y de la explotación, que a la vez es vocación en el espíritu humano. Principio diferenciador con las demás especies y de una economía de la explotación que lo eleva de manera práctica a un principio de sabiduría, porque saborea con gusto la entrega a dicho trabajo liberador que no se antepone o confronta al ocio, justo para el espíritu humano. En consecuencia, el trabajo visto y asumido como vocación, libre de sometimiento, de sobrevivencia, de explotación. Este ser que aprende del trabajo lo hace porque es parte de su vida, no solo orgánica, sino espiritual, en el que su riqueza se ve reflejada en la creación a través de la vocación como modo de llevar la vida en sus acciones diarias, como cuando sentimos amor y no como lo pensamos. En este sentido, el trabajo como vocación ética está acompañado por el arte, por la sensibilidad, por el amor que cada singularidad imprime en él. Lo que vemos es el esfuerzo de elevación de la vida en estas formas de existencia que la enaltecen con toda su riqueza y no en su empobrecimiento, en su despojo alienante. En este sentido, para Kierkegaard, es descubrir lo que hay de divino en ella a través de la elaboración de una concepción de vida regulada por lo ético y la fe que da forma estética en su vida, que ayuda a consolidarla en auténticas relaciones entre los seres humanos, como lo es la vida marital, la amistad, entre otras, que da unidad a dicha concepción de vida. Para concluir, lo visto se resume en lo que sería una vida plena que reúne las tres condiciones primordiales en toda singularidad: ética, estética y espiritualidad. Veamos lo que dice Kierkegaard, y aquí ya voy terminando. Voy a hacer una larga cita de Kierkegaard, pero es que me gustó mucho. Aquí se resume el pensamiento de Kierkegaard en muchas facetas. Desempeño mi labor como jueza junto del tribunal. Estoy contento con mi profesión. Creo que corresponde a mis aptitudes y a mi personalidad toda. Sé que me exige esfuerzos
intento ir educándome en ella y, al hacerlo, siento también que yo mismo evoluciono más y más. Amo a mi esposa. Soy dichoso en mi hogar. Oigo las canciones de cuna de mi mujer y me parecen más bellas que cualquier otra canción, sin por ello creer que es una cantante. Escucho los gritos del pequeño y a mis oídos no carecen de armonía. Veo cómo su hermano mayor crece y progresa con ejemplo, su porvenir con alegría y confianza, sin impaciencia, pues tengo tiempo suficiente para esperar en sí misma, me es grata. Mi labor es importante para mí y creo que hasta cierto punto lo es también para otros, por más que yo no pueda determinarlo ni medirlo con exactitud. Me alegra que la vida personal de otros tenga importancia para mí y deseo y espero que la mía la tenga también para aquellos con quienes coincido en mi manera de considerar la vida. Amo a mi nación y no puedo realmente imaginarme criado en otra tierra. Amo mi idioma que da libertad a mi pensamiento y creo que en él cabe expresar de manera excelente lo que tengo que decirle al mundo. Por eso mi vida tiene significado para mí, tanto que me siento contento y satisfecho con ella. A la vez, en el aliento de mi vida terrenal y hogareña, me considero feliz. El arte y la gracia se fusionan ante mí. Por eso amo la existencia, porque es bella y promete otra más aún. Esto a mí pues me impactó mucho en relación al escrito, pues que es mucho más largo. Trabajo, hogar, amor, patria, lengua, libertad de pensamiento, vida espiritual superior, hacen de la vida una obra de arte. En consecuencia, un hombre, una mujer que llevan a cabo lo dicho en este escrito es para Kierkegaard aquel que ha realizado lo humano. Es un ser sencillo que no precisa de tanta pompa. Este último, el ser humano extraordinario, el que lleva para sí lo general en su singularidad, aquel que cultiva el amor, ama la existencia humana en el mundo. En lo particular, en lo singular, está lo general como verdad concreta. ¿Qué mejor que todo aquel que haga de su vida su verdadera obra? Es una experiencia edificadora donde la vida se convierte en centro de atención y de cuidado. Hasta ahí pues la charla de este escrito y agradeciéndoles a todos por la paciencia de escucharme. Muito obrigado, professor.